Bienvenido a este curso de análisis matemático. En esta oportunidad vamos a continuar con la interpretación geométrica de la derivada. En un video anterior construimos esta gráfica en la cual nosotros teníamos un valor de x sub 0 o x0 que podíamos desplazar a lo largo de la función que teníamos nosotros ahí. Pudimos ver que podíamos cambiar la función a cualquier función que nosotros quisiéramos y que podíamos variar el valor de delta x, que hacía que una recta paralela a esta que está acá se desplazara, y por ende los puntos de intersección por los cuales cruzaba la recta, que es secante en primera instancia, se podían acercar tanto como quisiéramos, acercándose inclusive al valor de 0. Bien, ahora vamos a pasar a la fórmula de derivada, que es la siguiente. La fórmula de derivadas, que se escribe como y' o f' de x, es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x, que eso se transforma una vez aplicado el límite en el diferencial de y con respecto a x. Esta nomenclatura la vamos a ver cuando estudiamos acerca de diferenciales. Por lo pronto vamos a decir que cuando el valor de delta es muy grande, o sea, cuando la diferencia es grande, es decir, cuando delta x es grande, se denota como delta x. Y cuando el valor de delta x tiende a ser muy pequeño, es decir, tiende a 0, ya directamente se escribe como diferencial de y, o de y a dx. Esto también se puede escribir la derivada de la función y con respecto a x, o de f a dx. Hay distintas notaciones para escribirlo, pero la más común son estas dos, y' y f' de x. Bien, de esta fórmula que tenemos acá, que dice que es el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x, nosotros podemos empezar a deducir la fórmula de la derivada. ¿Cuál sería el valor de delta x? El valor de delta x sería x2 menos x1, o x1 menos x sub 0, dependiendo de qué nombre le pongamos a cada una de las variables. Para lo cual, para x sub 0 vamos a tener un f de x sub 0, que vendría a ser un y sub 0, si lo graficamos en el eje y. Y para x sub 1 tendríamos un f de x sub 1 o un y sub 1. Entonces vamos a tener una variación que se experimenta en el eje x y una variación que se experimenta en el eje y. A la variación en el eje x se llama delta x, y a la variación en el eje y se va a llamar delta y. Ahora, ¿qué es lo interesante? Nosotros habíamos visto en el video anterior que la pendiente de esta recta, que en este momento es secante, pero se va a convertir en tangente cuando achiquemos el valor de delta x tendiendo a 0, estos puntos me generan distintas alturas. Ya habíamos dicho que la tangente esta, o la inclinación, la pendiente de esta recta, estaba dada por la tangente de ese ángulo. El ángulo de este triángulo, el triángulo ABE, la tangente de ese ángulo está dada por BE dividido en EA o AE, como se quiera. Entonces, este valor es el valor de y sub 1 menos y sub 0, porque corresponde y sub 1 al valor de x sub 1 e y sub 0 al valor de x sub 0. Entonces, para nosotros sacar este valor tendríamos que sacar la diferencia de las alturas en y. Esto por eso es que se llama delta y. Y este valor delta x hacemos lo propio con el valor de x. Nosotros tenemos un x sub 0 y tenemos un x sub 1, cuya diferencia es un delta x, que es lo que nosotros manejamos acá con este deslizador. Entonces, si nosotros hacemos que ese delta x se acerque mucho a 0, en ese momento, si ustedes notan, la recta pasa de ser secante, porque corta en dos puntos al arco de la función, a ser tangente. Cuando el valor de delta x se acerca mucho a 0, la recta se transforma en una recta tangente, y lo que nosotros debemos encontrar es la inclinación o la pendiente de esta recta. Lo interesante del caso es que, a pesar que delta x tiende a 0 en este cociente, y que delta y
va a tender a un valor determinado, el cociente o la diferencia, la división, tiende a un valor exacto que es la pendiente de esta recta. Si nosotros vamos a otra fórmula, nosotros vamos a aplicar esto de la siguiente manera. Nosotros decimos que la derivada, usamos la misma nomenclatura, va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x. ¿Cuál es f de x más delta x? Volvemos a agrandar el gráfico para notarlo. Esta es x y esta es x más delta x. F de x más delta x sería este punto, esta altura que está acá. En el caso este justamente que está seleccionado sería 1,5. Menos f de x. Como este es nuestro valor x, f de x va a ser, en este caso, 0,2 aproximadamente. Entonces, nosotros tendríamos que restar el valor este menos este valor y dividirlo en la diferencia de estos dos valores, que es lo que nosotros estamos jugando acá. Mediante esta fórmula nosotros vamos a calcular la derivada. En el siguiente video vamos a hacer una aplicación de esta fórmula. Previamente vamos a estudiar algunas de las fórmulas de la derivada y la vamos a demostrar mediante esta fórmula. Es interesante notar que mediante esta fórmula se dedujeron todas las fórmulas de las tablas de derivada. Todas están deducidas mediante este límite. Ahora, es importante saber de dónde sale la definición de derivada que vendría a ser esta fórmula, pero cuando se lleva a la práctica directamente se aplica las fórmulas que ya se resolvieron. No tenemos que resolver cada límite, ya están resueltos y tabulados. Pero es muy importante entender de dónde salen esas fórmulas y cómo es que se llegó a ese resultado, porque entendiendo este valor realmente se entiende el concepto de la derivada desde un punto de vista geométrico.